Es el último domingo del año, así es que por tradición muchos acostumbramos a entrar en una etapa en la cual va a haber cierto tipo de lo que en inglés se le llama resolutions. Hablamos de buenos propósitos, buenos deseos. Algunos de ustedes ya están lo suficientemente grandes para saber que el único propósito que nos hemos hecho es no tener propósito, porque siempre lo rompemos, ¿verdad? O sea, nunca se cumple ni para el mes de, ¿qué? Finales de enero, principio de febrero, ya se nos olvidó, ya se nos pasó todo el hervor y toda la cuestión del año. Pero aquí hay algunas cosas que quiero que piensen conmigo, porque esas son lo que se le llaman en inglés predictions, son predicciones, son cosas que anticipa la cultura, que anticipa la sociedad que va a venir en 2014. En 2014 se cree, por ejemplo, que la economía va a crecer un poquito más rápido. So the economy will grow faster. Es una predicción. Predicción número 2. Hablan acerca de que el desempleo va a decrecer o va a tener un declive cerca del 6.5. Implica que va a haber más trabajos disponibles. Entonces, Dios permite que sea eso realmente. Número 3, el stock market, la bolsa de valores, ¿sí? Va a empezar al principio un poquito así medio despacio, medio monótono, pero al final los retornos, las inversiones van a regresar positivamente para la mayoría de los inversionistas, lo cual obviamente afecta a la economía del país. La inflación va a quedarse o va a mantenerse baja, lo cual cuando leí eso dije, ok, definan baja, porque ahorita no lo veo baja, pero bueno, vamos a pensar que la inflación va a estar hacia abajo. Cuando se trata de la venta, compra y venta de casas, se anticipa que para el 2014 se mantenga o continúe en algo, se normalice la cosa, porque ustedes saben que ha sido un reto muy grande para la cuestión de la vivienda en este país. Entonces, si observan en sus boletines, si hemos hablado o estamos hablando de lo que serían, otra vez, predicciones, lo que serían, en este caso, resolutions, o lo que llamaríamos en español, tener buenos propósitos para el año. Y si ustedes observan, la tercera palabra que está en sus boletines es la palabra creatividad. So think about for a second, okay? Between predictions, between resolutions, and between the word creativity. Eso es lo que quiero que piensen por un momento, porque lo que vamos a leer ahorita es el libro de Salmos, capítulo 90, pero quiero que piensen en esto. Cuando trata de predicciones, esto que acabamos de enlistar, lo que están viendo en la pantalla, hasta cierta manera es lo que en inglés se le llama factual, que tiene que ver con cuestiones de que, basado en, otra vez, en información concreta, en cierto tipo de tendencias que hemos tenido en el 2013, anticipan el 2014. I mean, there's some trends, there's some things that the people are seeing that they anticipate for 2014. Entonces, de cierta manera, tiene que ver con cuestiones que son concretas, las predicciones que acabo de poner. La cuestión de los buenos deseos, hasta cierta manera, en inglés se le llama esto wishful thinking. Es gente que desea que realmente este año pierda esas libras de más, que este año realmente un mejor trabajo, este año realmente regreso a la escuela, este año tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, este año me caso, en fin, es un montón de cosas que deseamos, y no es que no seamos honestos, pero deseamos. Pero ¿qué si les dijera que el 2014, basado en lo que estamos por leer, no sea tanto un año ni de predicciones, ni tanto de buenos deseos, que si fuera un año de creatividad, un año en el cual realmente tomemos en serio la instrucción divina y seamos parte de lo que Dios está creando? Sí, cuando la Biblia enseña que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, el libro de Génesis habla de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, es que Dios nos ha dado la habilidad de crear. Obviamente no podemos crear de la nada como Dios lo hace, pero sí podemos crear. E inclusive yo argumentaría esto, que mucha de la rebeldía de nuestros hijos es literalmente, la rebeldía de los hijos muchas de las veces es literalmente cuando queremos meterlos en una cajita de lo que podríamos llamar mantener una vida, mantener algo simplemente así, cuando nuestros hijos fueron hechos para crear. Entonces muchas veces ese deseo de crear, de experimentar, se traduce en rebeldía. Entonces, ¿qué si les dije esta mañana que otra vez, el punto de la historia, el punto de lo que vamos a ver es la cuestión de crear algo, en lugar de simplemente decir, ojalá el 2004 nos vaya mejor, 2014 nos vaya mejor, ojalá el 2014 sea un mejor año, ojalá no me vaya como me fue en el 2013, o nos quedamos en los puros ojalás. Es obvio que conforme pasa el tiempo lo vemos pasar hasta cierta manera más rápido, aunque el tiempo siempre es el mismo, nunca pasa más rápido, pero especialmente anoche, el viernes, estar en la quinceañera de mi sobrina,
y ver otra vez lo que típicamente se hace en los famosos slideshows que ponen la pantalla y las fotos, y empezamos a ver fotos de esta niña que es literalmente de la edad de Saraí, la hija mayor de nosotros, y ver algunas de las fotos de ella donde involucra a sus primos, que son mis hijos, y ver cómo el tiempo ha pasado, porque recordamos no solamente el nacimiento de sus hijos, pero recordamos el nacimiento de nuestros sobrinos cuando nacieron. Entonces, obviamente vemos esto moverse de una manera rápida, de una manera constante, de una manera en la cual no pide permiso, simplemente está sucediendo. Pero ¿qué sí? ¿Qué si este 2014 fuese el año en el cual empezáramos nosotros a ser parte de la creatividad o de la creación de cosas? En lugar de simplemente desear, vamos a crearlas. En lugar de simplemente pensarlas o anhelarlas, ¿qué si las hacemos suceder? Ahora, no hay mejor manera de hablar de esto que hablar de un líder en el Antiguo Testamento que fue un modelo a seguir en creatividad o en creación. Su nombre es Moisés. Y lo que siempre me ha llamado la atención de Moisés, aparte de que es un líder increíble y las cosas que hizo él, es que Moisés tomó aproximadamente 2.7 millones de esclavos, de individuos sin identidad, individuos que vivieron por 400 años bajo yugo, bajo opresión, 400 años, que son el doble de años que tiene esta nación de existencia, ¿sí? Y los tomó, y esos 2.7 millones los caminó por 40 años en el desierto. Otra vez, en inglés se usa la palabra wandering, que significa que no había exactamente un currículum hacia dónde iba esto. Sabían que era una tierra prometida, pero no sabían hacia dónde iba esto. Los lleva de esclavos a ser nómadas, o a ser peregrinos, a ser extranjeros. Escuchen esto. Y de este grupo, Moisés va a formar o va a crear el fundamento, la base, para que 230 a 250 años después entremos a una etapa a través de esta nación que se llama la monarquía unida. Y entramos a la etapa donde aparece Saúl como rey, David como rey y finalmente Salomón como rey. Y digo monarquía unida porque después de Salomón se divide el reino. Pero en esta época de cuando salieron a cuando llegan a ser una de las naciones más poderosas del mundo, son aproximadamente 230, 270 años. La pregunta es, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo Moisés para llevar un montón de esclavos, crear una nación, y una nación que existió o que existe o que debe de existir con el propósito de bendecir otras naciones? Piensa por un momento. Esclavos, nación, bendición. Esclavos, nación, bendición. En otras palabras, ¿cómo es que le hizo Moisés para crear y formar sistemas de gobierno, de educación, religiosos, de familia, de trabajo, políticos, económicos, en fin, como los quieran llamar? Moisés creó estos sistemas donde no tenían sistemas. Todo lo que sabían hacer era trabajar muy duro y tener muchos niños. Eso es lo que sabían hacer. Y Moisés, a través de su liderazgo, crea otra vez, no tanto que creó de un montón de gente, creó de un montón de gente que eran esclavos. Y Moisés llega al punto en el cual forma una nación. Y de esta nación eventualmente sale la promesa divina, que es la que ustedes y yo celebramos la semana pasada, o esta semana que acaba de concluir, que es la Navidad. Porque eventualmente el propósito se cumple, eventualmente el plan de Dios se va a cumplir. Entonces, ¿cómo hacer eso? Aquí está la pregunta. Como iglesia, como familia, ¿cómo podemos crear un sistema o crear una vida o crear una familia de la cual existamos para crear discípulos, no solamente buenos hijos, no solamente un buen matrimonio, pero discípulos de Cristo, que nuestra manera de ver la vida refleje los valores de la Escritura, que realmente nos convirtamos en bendición de los demás? Porque aquí esto es lo que voy a decir abiertamente. La tragedia de la iglesia hoy en día es cuando estamos en lo que simplemente se le llama reaction mode, cuando simplemente estamos apagando fuegos por las necesidades. ¿Qué significa eso? Bueno, pues nuestros padres eventualmente envejecen, hay que atenderlos porque se van a enfermar. Nuestros hijos eventualmente van a crecer y conforme crecen hay retos y no sabemos qué hacer porque ya nos llegó y nos tocaron la puerta y vienen a pedirnos a la chamaca. O descubrimos que el muchacho anda metido en otra. ¿Se me explica? O sea, empezamos a descubrir cosas en las cuales otra vez empezamos a reaccionar simplemente. Reaccionamos a la cosa. Entonces, yo sugeriría esta mañana que veamos lo que dice la palabra de Dios, y en este caso, el libro de Salmos. Ahora sí, abran sus Biblias, capítulo 90. Vean lo que dice la palabra de Dios. Voy a leer de una versión que probablemente ustedes no tienen. So, you need to pull up a Bible right now. Get in front of your pews, get your apps or something. There will be no Bible verses on the screen. Again,
no Bible verses for 2014. You gotta get your Bibles, read your Bibles, bring your Bibles. I want to see your Bibles. Biblias con ustedes, ¿ok? Aquí vamos, vean lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 90 del libro de Salmos. Señor, tú has sido nuestro refugio, generación tras generación. Versículo 2. Desde antes que nacieran los montes y que creara la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos posteros, tú eres Dios. Una vez más, vean lo que dice el versículo 1. Go back with me to verse 1 again. Señor, tú nos has sido, o tú has sido nuestro refugio, generación tras generación. Ok, esto es lo que tenemos que entender. Get your outlines, pull out your handouts. Esto es lo que tenemos que entender. El hogar no puede ser simplemente un lugar, tiene que ser una persona. Cuando pensamos en pertenecer a Cristo, cuando pensamos en pertenecer a su iglesia, cuando pertenecemos a una familia, porque obviamente eso es lo que da valor a la vida, ¿ok? Familia, iglesia, Cristo. No puede ser simplemente un lugar. Si Moisés está diciendo esto, tú has sido nuestro refugio. La palabra refugio significa dwelling place, el lugar donde habitamos, el lugar donde encontramos nuestra identidad. Y aquí es lo que tenemos que recordar. No podemos seguir pensando que el pertenecer a Cristo, o en este caso, para aquellos que hemos profesado fe en Cristo, pensar en el cielo como un lugar. El cielo es una persona. Hogar es una persona. Inclusive yo diría esto, porque aquí es donde Moisés nos reta a pensar en esto. Si el que sea nuestro refugio, eso implica que ahora, observen esto, versículo 2, desde antes que naciesen los montes y se creara la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Moisés está hablando probablemente en un tiempo en el cual todavía está en el desierto, donde son nómadas, donde son literalmente personas que no tienen una propia identidad, un propio lugar de adoración, un propio sistema de gobierno. Entonces, esto es lo que quiero que piensen por un momento, porque aquí es donde hablamos si realmente esta cuestión de hogar o pertenecer es simplemente un lugar, si la iglesia es simplemente un edificio donde nos reunimos o es una persona a la cual pertenecemos. Esta experiencia de pertenecer a Dios tiene que evaluarse primeramente en cómo nosotros nos relacionamos con el mundo. Porque lo que no podemos hacer, y esto lo hemos enfatizado por un año o más de un año, hemos enseñado esto. Lo que no puedes decir o lo que no puedes hacer, e inclusive si tratas de hacerlo en el 2014, te va a ir como en el 2013. No puedes decir, pertenezco a Dios, pero también pertenezco a lo que me sucedió cuando tenía 15 años. Pertenezco también a, y empiezas a dar todas las cosas en las cuales perteneces o adoras. En otras palabras, Dios es un Dios celoso y quiere que le pertenezcas solamente a Él. Escuchen lo que les voy a decir, porque aquí es donde tenemos que dejar esto en claro. Nuestra relación con el mundo siempre está delineada, limitada, determinada, sola y exclusivamente en la relación con el plan original que Dios creó en el libro de Génesis. So singles, let me talk to you for a second. Let me go to singles for a moment. Singles. Bueno, trata de aquellos que todavía están solteros, o que aquellos que se han propuesto, si una de sus resoluciones es casarse en el 2014, que escuchen eso. La mejor manera de saber con quién casarse, es la mejor manera de saber con quién casarse, es preguntarnos si la relación que estoy buscando, think about it, just the relationship that you're seeking, that you're having, or that you wish to have, fits God's original plan. Es simple. Porque ese es el problema que tenemos en nuestra cultura. Nuestra cultura hoy en día existe, este es el trend, this is the way culture thinks today. Hoy en día, si nos amamos, eso nos excusa de las leyes divinas. So if we love one another, it's okay to have sex, because we love one another, right? And love excuses everything. As long as we love one another, it's fine. Y yo te diría esto, esta cuestión de los sentimientos, singles, listen, this issue about feelings is important. They are important, they're powerful, but they cannot be the reason why you are either remaining single or you're about to get married. Your feelings cannot be. In other words, otra vez, aquí es el punto. Si no conocemos el plan original de Dios, va a ser bien difícil que sepamos
cómo poder relacionarnos con el mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo que sucede es que el corazón desea relacionarse con Dios, el corazón desea esto, el corazón desea que esto de pertenecer no sea nada más una institución. Inclusive yo argumentaría esto, por eso es que mucha gente cambia de iglesia como cualquier otra cosa, o cambia de matrimonio, porque piensa que pertenecer a una iglesia es simplemente el grupo de gente que más vale que piensen como ellos, que sean compatibles como ellos. Cuando perteneces a Cristo, literalmente aprendes a evaluar que tu relación con Cristo está evaluada en cómo te relacionas con el mundo. De tal manera que esta mañana, otra vez, if you think about singles, if you think about married people, if you think about raising children, your finances, cualquier aspecto de la vida, el punto es el mismo. Tenemos que aprender a que el plan de Dios es el que determina cómo me relaciono con los demás. Es obvio que si no conocemos a Dios, no conocemos su plan. ¿Ok? If you're sitting right here and listening to my voice and you wonder what God's plan is, you probably don't know God. Porque conocer a Dios es conocer su plan. ¿Sí? Conocer a Dios. Entonces, ¿qué implica esto? Así nomás rapidito. En el libro de Génesis, el plan de la existencia, esta es la razón por qué existes, esta es la razón por qué tus padres te tuvieron, esta es la razón por qué ahorita tú trabajas, esta es la razón por qué eventualmente te vas a casar o te casaste, esta es la razón por qué tú estás respirando. La razón, de acuerdo a Génesis, es que Dios creó al hombre para que tuviera dominio sobre la tierra, para que fuera un steward, llamamos esto un manager, un administrador. Capítulo 3 de Génesis, aparece una serpiente, dialoga con Eva, dialoga con Adán y los hace pensar que en lugar de mayordomos son owners, son dueños. Y Satanás se presenta diciendo de esa manera, diciendo, ¿realmente Dios dijo que no podías comer? Realmente cuestionando la autoridad de Dios. Adán y Eva pensaron que podían estar por encima de Dios y obviamente sabemos el resto de la historia. Entonces, si necesitas saber en este momento cuál es el plan de Dios, el plan de Dios es dominion, es el plan de Dios, que tengamos dominio. La única cosa que yo he enfatizado una y otra vez, y lo voy a seguir enfatizando porque la esencia del Evangelio es que el dominio en la vida, el dominio sobre las emociones, el dominio sobre el cuidado de los hijos, el dominio sobre las finanzas, el dominio solamente se experimenta a través de sumisión. ¿Cómo conquistó Cristo la muerte? Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 que fue obediente y obediencia que lo llevó a ser un siervo. Estando en condición de siervo, se humilló a sí mismo, llegó a un punto de muerte y muerte en una cruz. ¿Cómo Cristo ganó tu corazón? A través de sacrificar su vida. ¿Sí me explico? Entonces, cuando hablo del propósito de Dios en cuestión de dominio, obviamente la antesala del dominio es una de sacrificio. Así que la pregunta es esto. No me platiques cómo en el 2014 tú vas a tener control de las cosas o mejorar las cosas o alcanzar ciertas metas. Todo eso es bueno y a lo mejor mucho de esto es lo que se le llama el American Dream y qué bueno que quieras salir adelante. Pero platícame, muéstrame, trae delante de Dios cómo es que te vas a someter. ¿Qué implica sumisión en tu vida? ¿Qué implica someterte, ponerte debajo de? Porque eso es lo que literalmente Moisés nos está llevando a pensar en este Salmo número 90. Por lo tanto, otra vez, inicia con esta cuestión de dominio, tiene que iniciar con esta cuestión de dominio y tenemos que entablar la conversación pensando en esta cuestión de que Dios es aquel que está en control de las cosas y que inclusive yo argumentaría esto. La mayoría del sufrimiento del 2013, si somos honestos, si quieren hacer un recuento del 2013, o a lo mejor de los últimos 30 años, o 40 años, o 60 años de vida, los que tengas, 15 años, la mayoría del sufrimiento